Gracias por darme la oportunidad de estar. No sé, el frío que hace allá, por lo que veo que están abrigados y por lo que han dicho, se ve que está fresquito. Por acá también. Y me imagino que en Tierra del Fuego y Santa Cruz y algunos lugares que recién también decían, debe estar bastante fresquito. Bueno, para mí es un honor poder estar teniendo esta conferencia de una forma tan diferente. Eh, eh, Quizás, seguramente no fue así, pero después de tantos siglos de historia, desde que la Iglesia de Cristo está aquí en la tierra, por primera vez hemos vuelto a las casas, hemos vuelto a vivir la fe, quizás no tan centrada en los templos. Cuando uno lee el libro de Hechos y se habla de templo, el templo no era el lugar donde la iglesia jugaba de local. Iba al templo a orar, pero ellos no podían manejar los momentos de oración. Eh, Ahí estaban los judíos, quienes guiaban cada cosa. Así que ellos no tenían su asistencia al templo como algo tan vital, sino que la fe de la primera iglesia pasaba por las casas. Y después de tantos siglos, Dios ha permitido algo a nivel mundial de hacernos volver en las casas. Uno de los pastores de acá de la ciudad de Rafaela decía, por mucho tiempo estuvimos orando para que el Señor nos envíe al lugar donde había más necesidad y nos mandó a casa. Es que la fe arranca por ahí. Este, a veces nos hemos olvidado de que el pilar fundamental donde la fe se va forjando no es lo que hacemos a vista de los demás, sino lo que sucede en lo secreto. De algo de eso vamos a estar charlando en un ratito. Qué importante que es la oración. Y si tenés muchos años de creyentes y como yo naciste en un hogar cristiano y desde chiquito vas a la iglesia, habrás escuchado tantas oraciones. Te habrás distraído tanto en tantas oraciones. Habrás hecho tantas oraciones que cuando terminaste te habrás puesto a pensar, ¿esto era una oración o repetí esto por repetirlo? Habrás tenido de esas oraciones que sin pensarlo te emocionaron tanto y sentiste la presencia de Dios como nunca, y habrás tenido esas oraciones donde te habrás puesto a pensar, ¿será que Dios me escucha? ¿Cuántas clases de oraciones y de ruegos diferentes que ha salido de nuestra boca? Por eso me motiva mucho que como lema de esta conferencia tengamos este tema que es de vital importancia. ¿Saben qué? Para muchos, estoy tratando de prender una luz, estamos en vivo, así que por eso me muevo un poquito. Para muchos, el tema de esta pandemia no es ni más ni menos que lo que decía Jesús en San Mateo capítulo 24, cuando sus discípulos al salir del templo le preguntan, ¿qué señales habrá de tu regreso y del final del siglo? Y el Señor empieza a citar varias cositas que iban a pasar y que iban a ser principio de dolores. Es muy interesante leer Mateo 24 y 25, porque el Señor, como el maestro de los maestros, con mucha pedagogía va enseñando algunas cosas que iban a empezar a pasar. Y sin duda, mi abuela decía, uy, yo desde que soy chiquitita escucho que va a venir el Señor y han pasado tantos años y se ve que todavía no va a venir. Y es cierto, pero si googleas un poquito y ves la información de 5 años para atrás, o vámonos un poquito más, diciembre del 2019, si viste un poquito las noticias te habrás dado cuenta de que hectáreas y hectáreas de bosques en Australia se incendiaban y no había forma de pararlas. Mientras estaba pasando eso, también estaba naciendo en China esta epidemia que no sabíamos que estaba tan lejos, que iba a llegar a nuestras puertas, a nuestro territorio, a nuestra provincia, a nuestra ciudad. Pero mientras esto estaba pasando, la plaga de la langosta estaba azotando África como si era en la época de Egipto. Y mientras estaba pasando eso y los países de Europa no sabían cómo frenar el coronavirus, empezó a pasar también algunas erupciones de volcán y algunos sismos y algunos terremotos y algunas alertas de tsunami.
Y cuando estábamos todos hablando el mismo tema y no había canal internacional y agencia de noticias que no hable del coronavirus, pasó esto con este muchacho de color en Estados Unidos, Floyd, y vimos que Estados Unidos, tan organizadito y tan armadito, tiene las mismas necesidades o quizás potenciadas, aún mayores que nosotros, y vimos a esa sociedad que parece ser tan ordenadita y tan limpia que no tira un papelito ni siquiera fuera de un cesto, prendiendo fuego o haciendo pintadas en la calle. Y es como que uno empieza a decir, che, todo esto pasó en estos meses. Y cuando Jesús le dijeron que les explicara qué iba a pasar, qué señales iba a haber, vos te acordás que habló de que iba a ser como en los días de Noé, un aumento de la violencia, como en los días de Sodoma, aumento de la perversión, pero también empezó a citar que iba a haber pestes, que iba a haber hambre, que iba a haber fragilidad en las familias, porque iba a ser como en la época de Noé, que se iban a casar y a separar y a volver a casar y a volver a separar y a volver a casar. También habló de que iba a haber guerras y rumores de guerra. Hay cosas que ni nos enteramos porque hoy el coronavirus ha sido la estrella principal de todas las noticias. Pero el mundo está pendiendo de un hilo en un montón de cosas. Y Jesús dijo, cuando empiecen a pasar estas cosas, la maldad se iba a multiplicar tanto en el mundo que el amor de muchos se iba a enfriar. Y enseguida habla del Evangelio. Y mientras va pintando por un lado la realidad mundial, su oscuridad y juicios, por otro lado va pintando lo que va pasando con la iglesia. Y es interesante de que una de las cosas que más se repite en los evangelios cuando Jesús habla del final de los tiempos es que tenemos que estar velando. ¿Qué es esto de estar velando? Lo más parecido a velar es lo que pasa, que ahora tampoco se puede hacer, es cuando alguien fallece y vamos al velorio. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Pasar un tiempo despiertos. Estar velando significa estar despierto cuando tendría que estar dormido. Y la forma en que Jesús habla de que uno tiene que estar despierto precisamente es la oración. Por eso, si durante toda mi vida de oración ha sido una vida de oración simplemente rutinaria, a la hora de comer, antes de dormir, para arrancar el día, cuando voy a una reunión o en algún momento especial, creo que tengo que volver a replantear mi oración y empezar a darme cuenta de que si solamente mi tiempo de oración está marcado por esas oraciones que a diario hago, es muy difícil que pueda estar despierto y que la forma de vida de esta época no me adormezca. Eh, Quiero que en esta noche pensemos, cuando hablamos de la oración, no quiero ser muy extenso, en que la oración es una gran invitación de Dios a que podamos disfrutar de su presencia. Quizás como yo habrás escuchado tantas veces que orar es hablar con Dios. Y es cierto, pero tampoco es toda la verdad. Porque orar no empieza hablando. Orar empieza como dijo el Señor Jesús, y te lo voy a leer, en Mateo capítulo 6. Sabés que en Mateo capítulo 6 el Señor Jesús, una de las cosas que hace es, en el Sermón del Monte, ir orientando y ordenando ciertas cosas que tienen que ver con su reino. Y una de las cosas que dice el Señor Jesús habla de tres actividades, tres acciones, tres prácticas cristianas. Habla de la oración, habla del ayuno y habla de el ayudar a los demás, de las limosnas. Ahora, estaba esta práctica metida dentro de la cultura y de la religión judía, pero a cada una de estas prácticas el Señor le hace una observación especial. No era que los judíos no ayunaban, sí que ayunaban. No era que los judíos no oraban, sí que oraban. No era que los judíos no daban al necesitado, sí que lo hacían. Pero el gran tema era para qué lo hacían, y el gran tema era cuál era la motivación de su corazón. En cada una de estas tres disciplinas espirituales
El Señor los invita a revisar el corazón, porque el corazón de la oración es que mi corazón se alinee al corazón de Dios. El gran tema de la oración no es que yo le cuente a Dios mis problemas y le confiese mis pecados y trate de en pocos minutos sacar la mayor cantidad de bendiciones que pueda. El gran tema de la oración es que mi corazón se une al corazón de Dios. Es que mi corazón disfrute la presencia de Dios. Eh, la oración del Padre Nuestro que aparece en Mateo 6, que aparece también en San Lucas 11, cuando los discípulos preguntan que les enseñe a orar, porque lo veían a Jesús orar tan seguido. Es interesante que se llama Padre Nuestro por la primera frase, pero si fuera por nosotros, esa oración se llamaría el pan nuestro. Porque parece que toda la atención de la oración está en la segunda parte. Dame el pan, perdona mis pecados como perdono, no me dejes caer en la tentación, líbrame del mal. Pero Jesús, a la hora de enseñarnos cómo orar, puso el énfasis en lo más importante. Lo más importante de la oración no es que no me falte trabajo. Tengo que orar por el trabajo, por supuesto. Lo más importante no es que el Señor perdone mis pecados. Por supuesto, necesito su perdón. Lo más importante no es que el Señor me cuide del enemigo, pero por supuesto que necesito su protección. Lo más importante no es no caer en tentación. Por supuesto que si Él no me sostiene, soy tan débil que caería cada rato. Pero lo más importante es Él. El énfasis está puesto en que Él es el Padre que está en el cielo. El énfasis está puesto en que su nombre merece ser santificado. El énfasis está puesto en su reino, no en mis caprichos. El énfasis está puesto en su voluntad, no en mis planes. Por eso es una pérdida de tiempo cuando busco a Dios y pongo mi oración en piloto automático repitiendo las mismas cosas de siempre y mi corazón no pudo encontrarse con Dios. Por eso te invito a leer estas palabritas que dice Mateo capítulo 6, en el versículo 5. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De verdad les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu pieza, en tu aposento. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por hoy nos vamos a quedar ahí. Hay algo muy interesante que ha pasado en esta pandemia que tiene como lema quédate en casa. Es una gran invitación de Dios a esto que dijo Jesús en Mateo capítulo 6. La mayoría de los países y de los ministros de salud y de las estrategias gubernamentales para que no se contagie más y más esta pandemia es quédate en casa, salí solamente para lo necesario. Estamos tan acostumbrados a la actividad y a hacer muchas cosas, que como hablaba ayer con un hermano de la iglesia, me decía, mientras yo podía ir a trabajar libremente y hacer mis actividades, es como que yo disimulaba un montón de cosas que no estaban bien en mi matrimonio, en mi familia y en mi relación con Dios. Porque con la actividad, con el cansancio, con las idas, con las venidas, mi agenda me ayudaba a ocultar cosas que yo estaba postergando. Pero ahora que no puedo ir a trabajar porque es un paciente de riesgo, me he enfrentado con cosas que vengo esquivando desde hace tiempo. Tengo que solucionar temas de años con mi esposa. Y él me lo decía en estas palabras, mi Wi-Fi con el Padre no está pasando su mejor momento. Y a veces uno dice, ¿qué tiene que pasar para que nos volvamos a buscar a Dios con todo el corazón? Digo algo, los 10 mandamientos, ya vamos a ir uniendo algunas cosas. Los 10 mandamientos tienen que ver con amar a Dios, los primeros 4 mandamientos, con amar al prójimo, los segundos 6 mandamientos, ¿no? Los primeros 4 mandamientos de los 10, después de decir que no tenemos que tener otro Dios, de que no tenemos que hacernos imagen de ningún Dios, ni postrarnos, ni adorar,
Después de hablar de que no tenemos que usar el nombre del Señor en vano, aparece el cuarto mandamiento, que es el mandamiento antiestrés. Es el mandamiento de bajar un par de cambios, es el mandamiento de quédate en casa. Es acordate del día de reposo. Más allá de que después los judíos le agregaron un montón de cosas que hicieron que este día de reposo, que tendría que haber sido un deleite, termine siendo un sufrimiento, porque para los judíos del Nuevo Testamento el tema del día de reposo es no camines más de lo que tenés que caminar, no cocines, no comas esto, no hagas lo otro. Le pusieron tantas reglas a un mandamiento que era ni más ni menos para que descansemos y podamos encontrarnos con Dios. Claro, todos los hebreos habían vivido casi 430 años esclavos de Egipto, y el esclavo no tiene horarios, el esclavo no tiene feriados, ni feriados puentes, no tiene fines de semana, el esclavo no tiene día franco, el esclavo tiene que trabajar. Pero imagínate la mentalidad de alguien que nació esclavo, que tiene un hijo que va a ser esclavo, que su papá fue esclavo y su abuelo también fue esclavo. Es muy difícil sacarse el chip de la esclavitud para decir, tengo que empezar a vivir diferente. Así que Dios los saca con maravillas y señales al desierto, y antes de que ellos pudieran entrar a la tierra prometida, lo primero que hace es marcar las reglas de juego. Les da un pacto. Y dentro de estos pactos el corazón está ahí en los 10 mandamientos. Y dentro de todos los mandamientos que Dios explica en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, aparece este del día de reposo, y es uno de los que más Dios les explica por qué tenían que separar ese día. Y le dice, acordate de que fuiste esclavo. No eras dueño de vos mismo. No tenías horarios. No tenías tiempo ni para adorar, ni para disfrutar de la familia que yo te regalaba. Acordate, tenés que trabajar 6 días y uno no se toca, sacalo aparte. Es un día para descansar, es un día de reposo y se lo tenés que dedicar a Dios. A veces nosotros cristianizamos ciertas cosas y decimos, el día del Señor, listo, me mato sirviendo. No era la idea, no era la idea del día de reposo. El día de reposo era un día para descansar, era un día para encontrarme con Dios. Por supuesto también para servir, pero primero era para encontrar con Dios, encontrar en ese secreto del cual habla Jesús en Mateo capítulo 6. Si ese mandamiento no se cumplía, ese mandamiento es el mandamiento bisagra que une nuestra relación con Dios con nuestra relación con nuestro prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El que tenemos más cerquita. Pegadito a esto aparece, honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida y te vaya bien. Y aparecen todos los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con amor al prójimo. Pero quiere decir que cuando yo estoy pasado de rosca, muy agotado, estoy cansado, lo más probable es que maltrate al que tengo cerca. Porque cuando uno no descansa está irritable, se banca menos los errores de los demás, los critica más, explota por cualquier cosa. Qué interesante que era el día de reposo. Y una de las cosas que más hace que el Espíritu de Dios tome el lugar para generar su fruto en nuestro carácter, no es ni más ni menos que, no es quedarme dormido todo el día, sino separar un tiempo diferente al de todos los días de la semana, para encontrarme en secreto con Dios y hallar descanso en Él. Nuestro amor por Dios sí o sí tiene que afectar nuestro amor por los demás. Ahora, cuando no tengo tiempo para Dios, cuando la oración es algo rutinario, es algo repetitivo, lo que termina pasando es que sin querer queriendo me pasa esto que Jesús advirtió cuando le explicó a los discípulos y a todos los que escuchaban el Sermón del Monte que no teníamos que hacer. La hipocresía no es directamente tratar de hacer algo sin sentido. La hipocresía de estos religiosos era algo que se fue de a poco, de a poco, de a poco metiendo y asfixiando su comunión con Dios. La mayoría de ellos tenía ganas de encontrarse con Dios, pero hacía tiempo que no lo hacía. Habían limitado su relación con Dios a su disciplina y a su orden y a sus estatutos y a sus reglamentos.
que habían asfixiado la vida del Espíritu dentro de ellos. Así que yo quiero que en esta noche nos detengamos en esto. Estamos viviendo un tiempo histórico, profético, especial, diferente, que como dice Isaías 26:9, cuando Dios hace juicios en la tierra, los habitantes del mundo aprenden justicia. Todas las naciones están temblando por un bichito que ni siquiera se puede ver. Y aún los países más poderosos y los más pobres, todos están enfrentando lo mismo. Todos tienen que quedarse en casa. Todos tienen que usar tapaboca. Todos tienen que tratar de hacer lo menos posible y aún dejar de hacer las tareas diarias y privarse de los afectos con los demás. Ahora, más allá de todas estas cosas que están pasando, ¿no será que Dios nos está llamando? Porque Dios nos habla muchas veces a través de las circunstancias a que podamos volver al original de lo que Dios espera de nosotros. Nosotros no creamos a Dios, Dios nos creó a nosotros. Él es un Dios de amor. Él nos creó para que tengamos relación con Él, no para que picoteemos con algunas oraciones que solamente le comentan a Dios las noticias de las cosas que no nos van bien y en las cuales queremos que Él intervenga, sino que Dios nos llama a eso que llamó al rey David en el Salmo 51:6. Dios nos llama a estar en el secreto de su presencia. David en el Salmo de confesión del Salmo 51 dice, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Por eso Jesús dice, olvídate de las oraciones públicas. Las oraciones públicas tienen que ser el resultado de lo que pasa en intimidad. Ahora, si en intimidad no pasó nada, toda oración pública carece de significado, de profundidad y de respaldo. ¿Cuáles son las oraciones más importantes? ¿Las que hago con un micrófono en una iglesia o las que hago en mi pieza cuando nadie me ve y solamente Dios me está mirando? A veces parece que oramos para la foto o para el público o para el audio y la oración no es ni más ni menos que un encuentro con Dios. Cuando Jesús nos advertía de que iban a empezar a pasar estas cosas antes de su regreso, nos dice vez tras vez, estén despiertos. Y une esto de estar velando y estar despiertos con la oración. Porque la oración mantiene nuestro corazón al ritmo del corazón de Dios. Cuando nuestra vida de oración carece de intensidad, carece de pasión, carece de frescura, carece de alinear nuestro corazón al palpitar de Dios, a sus deseos y a su voluntad, lo que termina pasando es que nos adormecemos por la forma de vida y por la agenda que nos toca cumplir todos los días. Es por eso que la oración nos mantiene despiertos. Es lo que pasó la noche en que Jesús fue entregado, que él oraba intensamente y los discípulos se quedaron dormidos. Y no es que no querían orar. Seguro que querían orar, si se los pidió Jesús. Pero la tristeza era de noche, era de madrugada, hizo que todos se durmieran. Aún el que dijo, yo no me voy a dormir, yo voy a sacar mi espada, todos cabecearon y se durmieron. Cuando Jesús en San Mateo 25 habla de la parábola de las 10 vírgenes y habla de que el esposo está por venir, el novio, todas también se duermen. Pero al menos había 5 que antes habían preparado el aceite y son las que pudieron entrar. ¿Qué es esto del aceite? Bueno, tiene mucho que ver con eso que pasa en nuestra intimidad con Dios. Cuando Jesús nos enseña a orar, nos invita a entrar a la pieza, a cerrar la puerta y a orar con el Padre. Simplemente quiero dejar 3 cositas que son importantes para la oración. En primer lugar, vamos a hacer las vocales para que te las acuerdes. La oración tiene que ver con acercarme a Dios. No es gritarle de lejos, no es un pedido ya del cual yo bajo la aplicación y le voy tratando de decir dónde tiene que dejarme lo que yo le estoy pidiendo. Es acercar mi corazón al corazón de Dios. Dice Santiago capítulo 4, cuando nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Es por eso que a veces arrancamos a orar y todavía no nos hemos acercado a Dios.
Por eso es interesante que Jesús hace todo este trabajo previo. Antes de abrir la boca y empezar a hablar, buscar lugar, cerrar la puerta y date cuenta con quién estás por hablar. La A es de acercarse. La Biblia dice que para acercarnos a Dios, lo único que hace falta es la fe. Por fe nos podemos acercar al trono de gracia, por fe podemos acercarnos a Dios y saber de que Él está y que Él recompensa lo que vamos a pedirle. La A es de acercarnos, la E es de entender. Es interesante que las oraciones que hace el apóstol Pablo por cada una de las iglesias y de los hermanos, jamás aparece, Señor, que no se enfermen, Señor, por favor, que no les falte trabajo, Señor, por favor, que no se peleen entre ellos, Señor, que los matrimonios tengan armonía. ¿Vas a encontrar en alguna de las oraciones que Pablo hace en las cartas alguno de esos pedidos? La verdad es que no. Y por lo general son los que invaden nuestros motivos de oración. Pedimos por esas cosas diarias. El pan sigue siendo el pan de cada día, el perdón, el que nos cuide, sigue siendo lo principal de la oración. Ahora, cuando Pablo ora, por ejemplo, por los Efesios, a partir del versículo 15 dice, cuando yo oigo de la fe de ustedes, 1:15, yo doy gracias a Dios y hago memoria de ustedes en mis oraciones y pido esto, para que el Dios del Señor Jesús, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que alumbre los ojos de su entendimiento. ¿Qué es lo que pide Pablo por los efesios? No es que no quería que les vaya bien en su trabajo, en su familia y en su salud, pero pide por cosas más importantes. Todo lo demás es añadidura. Ahora, cuando mi corazón se quiere acercar a Dios y encontrarse con Él, lo que Pablo dice es, Señor, que ellos puedan entender con quién están hablando. Por eso, Eclesiastés y el Salmo 37 habla de que cuando uno se acerca a Dios, más que hablar, uno tiene que quedarse callado. El Salmo 37 dice, guarda silencio delante del Señor. Qué difícil es, vamos a orar y me quedo en silencio. Los pensamientos se disparan para cualquier lado y tengo ganas de empezar a decir todas las cosas que le quiero decir a Dios, pero para orar yo me tengo que acercar. Para orar yo tengo que entender con quién estoy hablando. Y ya sé que puedo dar una cátedra de quién es Dios, pero el gran tema no es saber quién es Dios, sino saber que Dios se acerca a mí como Padre. Jesús dice, encuéntrense con su Padre. Parecería que fuera más fácil ser servidor del Señor que ser hijo del Señor. Ser hijo de Dios es aprovechar lo que el Espíritu de Dios, dice Romanos 8, genera en nosotros, ya no un espíritu de esclavitud para andar con miedo, sino un espíritu de adopción para acercarnos a Dios y decirle, Abba, Padre. Esta expresión es una expresión íntima, tierna, de cariño, de admiración. ¿No es cierto que a veces nuestras oraciones pareciera que tienen un cronómetro y tratamos en pocos minutos de decir todo lo que queremos decir? Y después nos vamos y Dios, que prometió darnos su paz, que sobrepasa todo entendimiento, no alcanza a darnos su paz porque ya nos fuimos antes de que la entregue. Así que empezamos a orar, le contamos a Dios todo, dijimos lo que teníamos que decir, amén. ¿Y dónde está el que la oración es una expresión de amor? ¿Dónde está el acercarme a Dios? ¿Dónde está el entender que Dios prefiere más que todo lo que le vaya a decir, el que yo en este momento estoy insistiendo con buscar su rostro? Dice el Salmo 105, busquen a Dios, busquen su poder, busquen su rostro. Un amigo me decía, estoy tan acostumbrado a buscar las manos de Dios que hace tiempo que no busco su rostro. Claro, buscar las manos es dame, 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 ayúdame, 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 perdóname, perdóname, perdóname. Pero buscar su rostro es esto que decía Pablo por los Efesios, Señor, revelame quién sos. Quiero conocerte más. Quiero que tu belleza purifique mi imaginación. Quiero admirarte porque tu nombre es admirable, es alguien que merece ser mirado. Qué acostumbrados que estamos a orar
sin acercarnos. A hablar sin entender con quién estoy hablando. A decir las cosas y la I es de insistir. ¿Sabes que hay ciertas cosas que Dios va a responder en nuestra oración si somos insistentes? Jacob dejó de ser un hombre tramposo para convertirse en el que lucha con Dios, o el que es respaldado por Dios, Israel. ¿Cómo fue que eso pasó? Si Jacob fue tramposo toda la vida y hasta también le quiso hacer trampa a Dios. Llegó un momento en que estaba amenazado de muerte y ya estaba cansado de vivir escapándose de todos y estaba hastiado de sí mismo, como dice el Proverbio 14:14. Y en esa noche lucha con un ángel, ¿te acordás? Y en esa noche en Génesis él repite casi toda la noche, yo no te voy a dejar hasta que no me bendigas. No te voy a dejar. Cuando va amaneciendo, el ángel le dice, bueno, me tengo que ir. Y Jacob dice, yo no te voy a dejar hasta que no me veas. El ángel, si quería lastimarlo, podía hacerlo de cualquier forma. Apenas le toca el muslo y se descoyunta los tendones y quedó rengueando. Fíjate si le pegaba, lo tocó nomás. Pero evidentemente Dios estaba esperando que Jacob haga eso. Porque más que luchar con Dios, lo que estaba pasando es que Jacob se estaba rindiendo a Dios como nunca antes en su vida. Muchas veces Dios espera que seamos insistentes, porque en esa insistencia aprendemos a observar quién es Dios. ¿Te acordás la mujer sirofenicia? La que a los gritos decía, ten misericordia de mí, hijo de David, y Jesús hacía que no la escuchaba. Hasta los discípulos le dicen, despedila, está molestando, atendela. Jesús llega hasta donde tiene que llegar, la mujer viene y se acerca, y Jesús le dice algo que a ninguno de nosotros nos hubiera gustado que nos digan. Yo no le puedo sacar el pan a mis hijos y dárselo a los perritos. Y esta mujer dice, sí, es cierto, pero los perritos comen de las miguitas que caen de la mesa de sus dueños. Jesús ni siquiera le preguntó, ¿qué querés, mujer? Le dijo, qué grande es tu fe, mujer, ya tenés lo que querías. Y su hija a partir de ese momento fue librada. ¿Sabés que hubo pocas cosas que asombraron a Jesús acá en la tierra? ¿Y sabés qué fue? La fe de esta mujer, la fe del centurión que dijo, no merezco que entres en mi casa, decí la palabra. Y otra de las cosas que asombró a Jesús fue la incredulidad de las ciudades donde había hecho los milagros más asombrosos. Ahora, vuelvo a esto, ¿será que a veces oramos sin cerrar la puerta? Porque la necesitamos entreabierta para irnos cuanto antes. ¿Será que a veces oramos de lejos y no nos acercamos? ¿Será que a veces hablamos y ni siquiera por estar tan sumergidos en nuestra necesidad entendemos con quién estamos hablando? ¿Será que no somos tan insistentes como Bartimeo, que empezó a los gritos y le decían cállate y él siguió porque era su oportunidad? Estamos tan acostumbrados a orar y a veces decir, bueno, que se haga tu voluntad. Y suena lindo, pero a veces que se haga tu voluntad es no quiero insistir. A veces es, bueno, me resigno. Si no querés, no importa. Y quizás Dios está esperando que yo insista. No para torcer su brazo, sino porque en esa insistencia el que va siendo transformado soy yo y no Él. La A de acercarnos, la E de entender, la I de ser insistentes. La O tiene que ver con observar a Dios. 37:14 de Job dice, detenete Job y considera las maravillas de Dios. ¿Sabés que la oración es la gran oportunidad cuando nos acercamos a Dios y entendemos quién es Él y somos insistentes en buscar su rostro? Como cuando Jesús en el monte de la transfiguración oraba y su rostro empezó a ser cambiado, nuestra forma de ver las cosas cambia cuando oramos. Porque nuestro corazón, al acercarse a Dios y al contemplar su gloria, empezamos a ver las cosas diferentes y muchas veces, antes de pedirle lo que necesitábamos, ya empezamos a ver las cosas diferentes. Es por eso que es un buen momento el acercarnos a Dios cuando oramos para observar. La Biblia dice, encontrate con tu Padre que está en lo secreto.
La U de estas vocales que nos recuerdan el objetivo principal de la oración. Lo primero es acercarnos, lo segundo es entender, la I es de insistir, la O es de observar las cosas como Dios las ve, la U tiene que ver con estar unidos a Él. Cuando Jesús habla de permanecer en San Juan 15, no habla de no faltar a las reuniones. Por supuesto que no hay que faltar, pero no es eso. Está hablando de alguien que decide estar unido a Jesús. Y más allá de que lea la Biblia y haga mi devocional y que tenga mi tiempo de comunión con el Señor, muchas veces vivo desconectado cuando mi mente separa lo secular de lo espiritual, separa lo íntimo de lo público, parece como que vivo dos vidas. Sin embargo, Jesús dice que la unidad que puedo lograr en mi oración, entrando en el secreto de mi Padre, hace que lo que pasó en lo íntimo pueda repercutir en lo que pasa en lo público. Mi papá suele decir que es como los palos de la cruz. Cuando mi relación con Dios, el palo vertical, está bien, mi relación con los demás empieza a ser bendecida y sanada. Lo decía Salomón en el Proverbio 16:7, cuando los caminos de una persona son agradables a Dios, hasta sus enemigos hace estar en paz con él. Termino con esto, 23:18 de Jeremías. Jeremías le toca profetizar en una época complicada porque todo el pueblo pensaba que estaba siendo fiel a Dios. Sin embargo, no lo era. Y la mayoría de los profetas decían, van a venir los mejores tiempos, vamos a salir de esta situación, nos va a ir bien, Dios nos va a bendecir. Y Jeremías tenía que dar el mensaje negativo y mala onda de que lo único que iba a pasar es que iba Dios a cumplir lo que ya les había anticipado, que por su desobediencia iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Es amenazado de muerte, es puesto preso, hasta muchas veces le presenta su renuncia a Dios. Pero en el capítulo 23, Dios le dice a Jeremías, si estos profetas hubieran estado en mi secreto, le hubieran hecho oír mis palabras al pueblo. Pero yo no les decía nada y ellos salían corriendo. Yo no les daba ningún mensaje y ellos hablaban. Si hubieran estado en mi secreto, hubieran hecho oír mis palabras. ¿Cuánto que necesitamos volver al secreto de Dios? Porque la oración no es ni más ni menos que una invitación del Espíritu de Dios para acercarnos a Dios. Es una invitación y como dice el 4:5 de Santiago, el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Él lo puso dentro nuestro y es como que muchas veces sentimos una necesidad, una sed, una tristeza de algo que no puede ser saciado ni acomodado hasta que no vamos a acercarnos a Dios, a entender quién es Él, a insistir en buscar su rostro, a observar su grandeza y sus obras y a unir nuestro corazón con el suyo. Pensar que aunque vos y yo somos tan chiquitos, tan vulnerables, a veces somos tan incapaces y a veces hasta somos tan rebeldes y tan reiterativos en nuestros errores. La oración es una invitación del cielo para que, más allá de pedirle lo que necesitamos, disfrutemos de la presencia de aquel que nos ama desde la eternidad y hasta la eternidad. De alguien que estuvo dispuesto a invertir la vida de su Hijo por cada uno de nosotros para salvarnos. De alguien que ha querido que ya no tengamos que ir al templo para encontrarnos con Dios, porque somos el templo del Dios viviente. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Las reuniones de oración de tu templo, de tu vida, de tu corazón, tienen que empezar a ser más continuas y hacer de esta forma que Jesús nos enseñó. Encuentros con el Padre. ¿Cómo estás en tu vida de oración? ¿Te aburren tus oraciones? Si te aburren a vos, es un indicio de que no estás haciendo contacto. Cuando Jacob se encuentra con Dios después de ese encuentro, él dice, vi a Dios cara a cara y mi alma fue librada. Hay una gran diferencia cuando nos encontramos con Dios en la oración y cuando simplemente oramos sin habernos encontrado. La diferencia es que la paz de Dios viene a gobernar nuestros corazones.
que el Espíritu de Dios nos da una alegría que no se puede explicar con palabras, que nuestra forma de tratar a los demás se ve afectada porque fuimos tratados por un Padre tierno de amor que es bueno y misericordioso y que nos ha bendecido con la luz de su rostro. ¿Qué te parece si en esta noche, ya para cerrar, con el frío de la noche en el lugar donde te encuentres, empezás a calentar el fuego del altar de tu corazón para buscar a Dios? ¿Sabés que aunque vos y yo somos tan chicos, Dios se acuerda de nosotros? David decía en el Salmo 8, ¿qué somos nosotros para que Dios se acuerde? Para que nos haya querido visitar. Somos menores que los ángeles, pero Dios se deleita de escuchar tu oración. 15:8 de Proverbios. La oración de los rectos es su gozo. La oración no es un éxito cuando yo le saqué a Dios lo que quería pedirle. La oración, la oración es un éxito cuando mi corazón fue transformado por alegrar su corazón. ¿Qué sería? Que esta noche tus palabras o tus silencios logren despertar satisfacción en el corazón del Padre y pueda decir de vos y de mí, como dijo de Jesús cuando fue bautizado: Este es mi Hijo amado y en él me complazco, siento placer. Nuestra oración debe buscar que Dios se complazca porque nuestro corazón se acercó al suyo. Yo quiero que oremos en esta noche. Señor, has creado todas las cosas con tanta sabiduría. En esta noche nos acercamos a ti, Señor. Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, sustentador de todo lo que hoy tiene vida. Nuestro Padre. Señor, cómo necesitamos conocerte. Cómo necesitamos que tu Espíritu Santo revele a nuestra mente y a nuestro corazón la profundidad de tu presencia. Cómo necesitamos que tu palabra en abundancia ilumine y llene nuestro corazón para que cada vez que te hablemos, nuestras palabras sean profundas y puedan alegrar tu corazón. Señor, queremos entenderte más. Queremos ser insistentes no solamente en pedirte lo que queremos, lo que necesitamos, sino lo que te gustaría que pidamos. Señor, queremos que abras nuestros ojos para que miremos las maravillas de tu ley, pero también para que miremos las obras llenas de gloria y hermosura que haces cerquita nuestro y a veces por la preocupación no las podemos ver. Queremos que nuestro corazón esté permaneciendo en ti. Queremos que nuestras oraciones tengan respuesta y que la primera respuesta sea que nuestro carácter va siendo transformado por ver tu gloria. Nos unimos a ti en oración. Y en esta noche te pedimos de que despiertes de nuestros labios, de nuestros corazones, oraciones nuevas, diferentes, no rutinarias ni repetitivas, sino frescas, guiadas por tu mismo espíritu. Señor, que tu paz, tu gracia, tu bendición que enriquece y no trae tristeza, acaricie nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén.